Gloria a Dios, aleluya. Qué privilegio, ¿verdad? Poder verdaderamente en esta mañana poder traer una palabra. Les voy a ser bien sincera. Soy obediente porque amo al Señor, pero yo creo que esta palabra que Dios me dio, me la dio desde principio de año. Y cuando Dios me confronta, ustedes van a entender por qué. En el primer servicio de oración, pues nos tocó intervenir. Y pues a una de las cuantas personas que estábamos ahí, nos tocó orar. La pastora me dice, vas a orar por esto y se trata de Dios. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Pero que cuando yo comienzo a orar, yo digo, Señor, gracias, porque tú lo eres todo, te entregamos todos nuestros planes en este año. Y el Señor me dice, tienes que decirle al pueblo que tiene que volver a la cruz. Y yo comienzo a decir eso, pero me ha dado como un sentimiento. Yo decía, Señor, ¿qué significa esto? Y era el Señor hablándome que yo tenía que volver al primer amor. A veces tú haces mucho, pero haces mucho para las cosas del Señor. Y yo lo hago porque yo estoy tan agradecida, porque yo he visto cómo Dios ha trabajado en la vida de mi familia, de mi esposo. Mi esposo es el que predicó la semana pasada. Cuando el pastor pues nos dice, mira, necesito a alguien que predique. Yo miro a mi esposo y él me hace, Y yo digo, ay, lo hago, no lo hago. Y me dice, mami, solo de valiente es que se escribe una historia, incluso en la palabra de Dios. Y yo, ok, voy a ser obediente. Lo escribo, le digo el título, porque ya el Señor me había dado el título. Inmediatamente me caen los nervios. Yo digo, wow, Señor, qué responsabilidad es traer tu palabra. A mí me encanta hablar con las muchachas, que nos aconsejemos en grupos pequeños, pero el pararse aquí es como unos nervios. Pero es por la responsabilidad de traer una palabra al pueblo que tú sepas que viene de Dios. Y yo le oraba todos los días al Señor y yo, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo le diga al pueblo. Yo no quiero decir lo que yo simplemente estoy experimentando. Mi hijo mayor tiene 34 años. Cuando yo salí embarazada de él, yo era mamá soltera. Fue antes de conocer a mi esposo. Y el que lo engendró, porque nunca ha estado en la vida de mi hijo, me dijo que lo abortara. Y yo le dije, no te preocupes, yo estoy bien, no pasó nada. Yo le había entregado mi primera vez. Y esta persona se portó como un cobarde. Cuando le digo a mi mamá, ya yo estaba bastante adelantada, se lo decimos mi hermana y yo, y mi mamá era liberal. Yo apenas tenía 17 años y ella me dijo, tú tienes que abortar a ese nene porque te vas a arruinar tu vida. Y yo les voy a decir algo. Yo me paré, yo me agarré a mi barriga y yo dije, el bebé es mío. Y este hijo mío le va a dar sentido a mi vida. Y yo no voy a permitir que nadie mate a mi hijo. Y lo defendí contra uñas y dientes. Llamé a mis tías, las hermanas de mi papá, y yo, mira, mami quiere hacer esto. Y ellas vinieron y me defendieron y le doy gloria a Dios. Mi hijo tiene 34 años. Y él se había apartado y había pasado por muchos procesos. Y mi hijo tiene un llamado evangelístico. Y el Señor nos concedió ver a nuestro hijo volver a los caminos de Él. Y yo les voy a decir una cosa.
Yo veo a mi hijo y yo digo, wow, él está en su primer amor otra vez, él le habla a todo el mundo, él está con ese fuego. Y él me llama el martes, después que habíamos decidido predicar. Y él dice, mami, tengo que decirte algo. El Señor me dice que papi predicó y que la próxima eres tú. Y yo le digo, Hassani, papi, yo predico el domingo. ¡Ay, aleluya! Y él me dice, da la palabra que el Señor sembró en tu corazón. El Señor me dijo que ya tú la tienes. Y eso fue una confirmación. Y yo le dije, Señor, no voy a pelear más nada. Voy a solamente rendirme. Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo diga. Y como esta vez estamos, por lo menos desde el principio de año, hemos estado hablando de lo que es evangelizar y discipular. Y sí, pues yo decía, Señor, ¿qué le pongo por título? Y mira, les voy a decir lo que dice. Bueno, yo creo que ya lo pusieron o todavía no. De la cruz a la misión. Tan sencillo como eso. Cuando yo dije eso, yo dije, Señor, este es el título. De esto es lo que tú quieres que yo hable. Y yo digo, Señor, que seas tú el que comiences a hablar por mis labios. Pon carbón encendido en mi boca, en mis labios. Señor, que toda palabra que salga de mis labios, que sea, Señor amado, inspirada por ti. Soy un instrumento tuyo. Yo quiero que oremos porque yo dependo completamente de Dios. Yo no me puedo parar aquí si yo no dependo de Él. Porque sin Él yo soy nada. Y yo lo reconozco y he tenido que aprender porque mira que yo era brava, cabezona y ustedes no tienen ni idea cuánto mi esposo me ha tenido que aguantar. Y le doy gloria a Dios porque Dios me dio un hombre bastante paciente conmigo. Pero cuando mi esposo dice, se acabó, Él tiene la última palabra en mi casa. Padre amantísimo, en esta mañana, Señor, o esta tarde, Padre, vamos a ser obedientes a ti, Señor. Vamos a traer una palabra, Señor, que tú has depositado en mi corazón, Señor. Yo estoy segura, Padre Santo, que esta palabra hablará al corazón de las personas que están aquí en esta mañana o en esta tarde. Señor, si tú me la diste, Padre Santo, es porque yo sé que tiene un propósito. Señor, que todo el que necesita esta palabra, Señor amado, que sea inculcada en su corazón, como dices tú en tu palabra, como una espada de doble filo, que penetre en sus corazones, Señor, que seas tú, Padre Santo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor amado. La idea central de esto: no podemos vivir la misión si primero no volvemos a la cruz. Lo repito, no podemos, ¿qué? Hacer la misión si no volvemos a la cruz. ¿Por qué? La cruz nos restaura. La misión es la que nos envía. Y cuando hablo de misión, yo estoy hablando de que nos convertimos en un instrumento de Dios. Que estamos aquí en la tierra y que Dios nos va a usar a nosotros como vaso. Y nosotros tenemos que aprender a estar dispuestos a traer la palabra de Dios. Porque a veces se nos hace fácil, por ejemplo, yo soy estilista. A mí se me hace bien fácil hablar de cabello. A mí se me hace bien fácil hablar de uñas. Pero cuando viene de la palabra de Dios hay una responsabilidad que trae detrás de todo eso. Y tú tienes que escudriñar la palabra de Dios. Y algo que yo he aprendido es que antes de yo pararme de mi cama, yo he aprendido a darle gracias a Dios por el nuevo día.
Uno de mis versos favoritos es el que puso el pastor esta mañana, que dice: este es el día que hizo el Señor, yo me alegraré y me regocijaré en él. ¿Sabe por qué? Porque todos los días Dios trae una bendición nueva a tu vida. Y a veces nosotros, es como poner una malla entre el cielo y la tierra. Las bendiciones están cayendo y nosotros no la pedimos. Cuando un bebé llora y quiere leche, él llora. O cuando ya comienza a hablar, dice: quiero leche. Nosotros llegamos de adultos y a veces los traumas que tenemos de niños, o los traumas que tenemos con nuestras exparejas o las parejas, o cuando tenemos traumas cuando estamos con los padres, como que nos ponen un freno y no nos atrevemos a pedir. Si eres una persona que te gusta bendecir a otros, se te hace bien difícil pedir ayuda o pedir algo. Y eso es un hecho. No, yo puedo hacerlo. Es que tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú tienes el Espíritu Santo que te guía. Tú tienes a Dios de tu lado, donde tú vienes y te hincas y le dices: Señor, yo no puedo. Yo no tengo fuerza, dame fuerzas nuevas. No se trata de que tú te lo mereces, porque ninguno de nosotros aquí no nos merecemos. Pero te voy a decir una buena noticia. Jesucristo dijo: yo voy a dar mi vida por ellos. Yo soy el abogado que los defiende. Y cuando ellos vienen a mí, claman y vienen con un corazón contrito y humillado, yo les digo una cosa: eso es como derretir el corazón de Dios. Él dice: estos son mis hijos. Por ellos yo di la vida, valió la pena. Yo quiero darte las buenas nuevas de que hay esperanza en Él. Hay esperanza en Él. Y desde que yo conocí a mi Salvador, yo no tuve un buen ejemplo de mamá. Mi papá se divorció de mi mamá y se divorció de nosotras. Nosotros tuvimos que ser adultas antes de tiempo. Y yo me identifico con varias muchachas aquí y siempre lo hablo con ellas. Suheiri es una de ellas que tú sabes, mamá, que tú eres mi hermanita. Y varias de las muchachas que no veo hoy, tu esposa, Rubén, siempre tenemos, y cuando a veces hablamos nos relacionamos de una manera que yo digo: Señor, gracias, Padre, porque le pones las personas indicadas en mi vida para yo poder, con el conocimiento que tú me has dado, poder bendecirlas. Señor, gracias porque he encontrado el propósito que tú tienes en mi vida. Señor, gracias por la oportunidad de poder bendecir a otra persona. Lo único que te pido, Señor amado, es que me des fuerzas nuevas y me enseñes el camino para yo poder hacer lo correcto. Y no tienes que ser perfecto. Tú vas a tratar todo lo posible de entregarle todo al Señor. Y Él va a poner el resto. Permite que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Él no va a tomar de ti nada que tú no le quieras dar. Al principio de los años, pues como saben, yo tuve que orar y el Señor me dio esta palabra, ¿verdad? La cruz nos restaura. Y voy a usar el verso que dice en Juan 19:25. Al pie de la cruz fuimos restaurados. ¿Al qué? Al pie de la cruz fuimos restaurados. Cuando yo leí esto, yo le dije al Señor: gracias, Espíritu Santo, porque les voy a decir algo. Yo he leído ese verso, pero nunca le había dado la importancia que le di en esta semana. Cuando yo leí ese verso, yo comencé y llora. Yo digo: Señor, de verdad que tú estás tratando conmigo. Ya yo no sentía deseos de llorar. Yo estaba viniendo al servicio y simplemente por una rutina, por cumplir, por ser responsable. Y les estoy abriendo mi corazón. Soy pastora asociada. A nosotros nos escogieron desde que nosotros teníamos como 2 años de casados. Llaman a mi esposa y le dicen: pastor, ven acá, te vamos a bendecir. ¿Y dónde está la pastora? Y yo: eso es conmigo. La hija de Angie.
donde su mamá no era mejor ejemplo, donde su papá era otro mal ejemplo. Yo digna de eso. La palabra dice que Él usa ¿a quién? A lo vil y lo despreciado. Y Él se glorifica en la vida. Nunca juzgues a nadie. Nunca. Cuando veas a una persona llorar, o cuando veas a una persona que a veces tiene actitudes negativas, órale al Señor para poder darle una palabra de bendición, para guiar a esa persona. Si Dios permitió que esa persona esté cerca de ti, sea un buen ejemplo. No lo juzgues. Porque ahí estuvimos todos. Porque yo no sé si yo soy la única. Pero yo no tenía quien me guiara. Porque mi mamá y mi papá eran los únicos que se habían divorciado. Y llega un momento donde tú dices, Dios mío, Señor, nosotros somos los patitos feos de la familia, ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo no entendía por qué desde niña, cuando a veces estaba en grupo, yo decía, es que yo no me siento como que yo pertenezco ahí. Pero yo no hacía más que pisar un templo. Y yo sentía una llenura. Y yo decía, Señor, esto me gusta. ¿Qué hay aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero de joven yo no tenía el mejor ejemplo. Nosotros vivíamos en Hartford, Connecticut, y cuando yo regreso, el que estaba ahí era mi tío. Y él es pastor. Y él me da una palabra y él me dice, tú sabes que tú eres la que eres separada, que el Señor te va a usar. Y yo, ajá, sí. Y él me dice, yo te estoy hablando en el nombre de Jesús. Ahí me quedé callada porque yo dije, Señor, no tengo nada más que decir. Salgo embarazada con todo eso y aún más tú sientes el codo. Pero cuando Dios te escoge, lo único que Él requiere de ti es que tú digas, heme aquí. Heme aquí. Para que se cumpla esa misión, primero tenemos que ir a la cruz. La cruz, volver al primer amor. Esto es un verso bíblico que le está hablando a Efeso, a la iglesia de Efeso. Porque después de, no sé si fueron 8 o 10 años, primero ellos iban por buen camino. Pero llegó un momento que quisiera decir que fue su orgullo o la falta de su primer amor, que ellos comenzaron a practicar cosas que no le agradaban al Señor. Y el primer problema que sucede en nuestras vidas es cuando perdemos nuestro primer amor. Cuando tú no sientes deseos de orar, cuando tú no sientes deseos de decir gloria a Dios, aleluya, cuando tus oídos ya no quieren escuchar música sacra o música que sea de bendición para tu vida y quieres escuchar música que no le agrada al Señor. Y yo no estoy diciendo que toda la música es mala, pero ten mucho cuidado lo que tus oídos escuchan. Porque todo lo que entra por aquí, la música tiene un efecto en tu vida que a veces tú no puedes controlar. Porque Dios hizo la música, Dios hizo todo. Y todo lo que no es de bendición para tu vida, yo he aprendido a descartarlo. Y a veces el romper con eso es bien difícil, pero bien difícil. Es un proceso. Pero por eso es que estás aquí hoy, porque eres de los valientes. Porque Dios no espera de ti que simplemente tú vengas aquí y digas, yo soy cristiana, yo amo al Señor, yo soy perfecta. No, venimos, ¿sabes por qué? Porque necesitamos de Él, porque reconocemos que somos imperfectos y que el único perfecto es Dios. Cuando venga alguien a hablarte de tu pasado, a señalarte, a decirte algo, tú le dices, no, mi amor, ya Jesucristo pagó el precio por mí. Y tú estás derrotado en el nombre de Jesús. Tú no tienes autoridad sobre mi vida, porque yo tengo a alguien que me defiende. Y yo creo que es tiempo que nosotros comencemos a tomar esa autoridad y a comenzar a hablar bendición sobre la vida de nuestros hijos. Hay momentos donde el Señor me tuvo que corregir porque yo le decía,
le decía a mis hijos, no sé, tú no sirves, tú no... Y una vez, yo leyendo las escrituras, dice, acuérdate que la boca tuya es para vida o para muerte. Y yo decía, porque es que cuando yo le hablo a mis hijos así, yo me siento tan mal. Y un día la pastora, la otra iglesia que nosotros íbamos, dame un segundito, comienza a hablar del poder de la boca, de lo que decimos, de cómo nosotros podemos traer bendición, podemos traer maldición. Y ella dice, ten mucho cuidado de lo que le estás diciendo a tus hijos. Ay, eso a mí me mató, yo caí de rodillas. Desde ese momento yo decidí pedirle perdón a mis hijos y decirle, yo declaro sobre ti que tú eres un profeta, yo declaro sobre ti que tú eres un pastor, yo declaro sobre tu vida que las finanzas se arreglan, yo declaro sobre tu vida bendición, que el favor y la gracia de Dios siempre esté sobre tu vida. Y yo comencé a ver un cambio en los hijos míos. Cuando ellos comienzan a contarte las cosas, ya no te las esconden porque tienen miedo a la reacción tuya. Yo quería proteger tanto a mis hijos. Nosotros como muchachas hicimos una dinámica el martes, pero muy buena. Se están dando, pero unos servicios de chicas a las nuevas que vi de visita, te invito, es un martes y un martes no. Y yo me identifiqué tanto con la llave. Porque la llave significaba que era cuando tú no quieres soltar algo. Cuando tú no dejas ir ese algo y lo sigues cargando y no permites que Dios trabaje en la vida. Yo digo, Señor, esos son mis hijos. Yo antes era así. Señor, gracias porque me liberaste. Gracias porque me liberaste. Y había uno que me daba gracia porque era una uva. Y yo digo, la uva es Kemuel. Kemuel es mi nene especial. Porque dice que la uva, para poder sacarle su extracto, su jugo, tienes que exprimirlo, tienes que romperlo y duele. Y yo decía, eso es Kemuel cuando me pellizca, cuando nos maltrata. Pero aún lo seguimos amando porque sabemos, cuando yo tengo un mal día, cuando a mí se me hace bien difícil, yo miro la cara de mi hijo, de mi nene especial, y ese nene me da una sonrisa. Y yo veo el amor de él tan puro. Mira, mamá, a mí se me quita el coraje, a mí se me quita cualquier malentendido. Yo tengo que darle un abrazo y un beso. Aunque tenga moretones en los brazos, aunque le jale el pelo a mi esposo. Ah, Marco. Yo les digo una cosa, yo creo que Kemuel ha sacado paciencia de nosotros. Dios mío, así mismo es, aleluya. Yo pasé de ser una persona que juzgaba a una persona que trata de justificar. Y había momentos que cuando nosotros comenzamos a venir aquí, que hablábamos con los pastores, la pastora y yo tuvimos un clic muy bueno porque somos así hyper, hablamos mucho, pero ella me gana. Ella me gana. A mí me gusta abrazar a la gente. Yo no abrazo a todo el mundo tan fuerte porque me he dado de cuenta, ¿verdad?, que no somos tan jóvenes y hay personas que a veces, pues, el cuerpito ya duele. Trato de ser un poquito más cuidadosa. Pero llega un momento donde ella decía, tú justificas mucho a las personas. Tú tratas de decir, no, esto... Yo le digo, yo creo que es que el Señor me ha enseñado a tratar siempre de ver lo bueno y no lo malo. Antes yo no pensaba así, pero mi mente, como dice en Romanos, fue restaurada como la mente de Cristo. Y yo le digo al Señor todos los días, Señor, enséñame a ser más como tú y menos como yo. Yo he aprendido a negarme todos los días, día a día, más y más. Cuando mi humanidad comienza a salir, yo digo, no, espérate, yo tengo que orar. Yo tengo que rendirme porque yo estoy hablando de una manera que a mí no me gusta, que a ti no te agrada. Inmediatamente yo siento al Espíritu Santo contristado, lejos de mí, y yo digo, no. Y yo tengo que arrodillarme, yo tengo que pedirle al Señor perdón, porque yo sé que yo soy imperfecta. Porque yo sé que yo dependo de Él completamente. Y créanme que yo tengo un carácter. Cuando hablo de carácter es que tengo un genio, que cuando a veces digo las cosas, ¡pum! Yo después digo, Señor, mira mi pastora, mi vecina. Denle un aplauso a la pastora por la paciencia que me tiene también.
No, yo pensé que era mi pastora. Mira, ahora que ella está aquí, yo les voy a decir una cosa. Mi esposo y yo estábamos hablando y le estaba contando esta mañana porque mi pastora vive bien lejos de mí. Bien lejos de mí. Bueno, la casa al lado. Y yo les voy a decir algo. Ellos han sido la bendición más grande de nuestra vida. Porque si ustedes quieren unos pastores reales, que te dicen, somos imperfectos. Ellos tienen 3 hijas, a ningunas ellas las justifican. Ellos dicen, si estás mal, si estás bien. Piensan como mi esposo y yo. Si mis hijos están haciendo algo mal, nosotros somos los primeros. Ven acá, papito, te tienes que sentar. ¿Qué tú estás haciendo en la iglesia? Yo necesito que tú te autoanalices. Recuerda que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para el Señor. Y yo necesito que tu vida esté recta. A mí me preocupa tu salvación, no lo que tú hagas para el Señor. Tú tienes que estar recto delante del Señor. No estoy diciendo perfecto, pero tú tienes que tratar de tener la voluntad de hacer lo correcto delante de Dios porque tú amas al Señor. Cuando mírate a ti mismo, obsérvate, autoanalízate. Cuando tú comienzas a poner excusas y empiezas a decir, no porque es que es culpa de esta persona, no porque es que fue aquel que lo hizo. Analízate. ¿Sabes por qué? Porque hay un ejemplo, ¿verdad?, aquí en la Biblia. Y más adelante se lo voy a decir. Dice, has dejado tu primer amor. Esto está en Apocalipsis 2:4. El primer amor se refiere a la pasión intensa, devoción, dedicación ferviente que los creyentes tenemos al principio de nuestra fe. Eso debe de permanecer. ¿Y tú sabes cómo va a permanecer en ti? En la búsqueda, en la humillación. En el reconocer que tú sin Él no eres nada. Y puede sonar crudo y yo no voy a hablar bonito hoy. Porque yo quiero que tú te lleves esta palabra y la analices en tu casa. Yo quiero que haya un cambio en esta iglesia. Que la pasión por Dios comience a crecer. Tenemos que tener una disponibilidad para traer las buenas nuevas. Y como único Dios te va a usar es si tu vaso comienza a estar limpio. Si tú comienzas a negarte a ti mismo, así es como único Él puede depositar cosas nuevas. O tú te pones una ropa, vas a la tienda y escoges la ropa que está sucia, fea. No, tú vas a escoger lo nuevo. Tú quieres lo nuevo, ¿verdad que sí? A mí me gustan las cosas nuevas. Pero yo soy de las que a veces me las compro y me las quiero poner el mismo día. Mi esposo no pueden pasar meses en él. No, yo tengo que ponérmelas ya. Me gusta vestir en colores, me gusta, no sé, me gusta la moda, pero me gustan las cosas buenas, me gustan las cosas nuevas. Y yo soy hija de Dios. Ahora, yo voy a la tienda y yo digo, con $20 yo tengo que comprar camisa, pantalón y zapatos. Y mi esposo me dice, tú no vas, llévame a Didi. Mira a ver si tú no te vas a Didi, a ver si no encuentras un outfit completo por menos de $30, $20. Claro que sí. Yo no compro por marca, a mí me tiene que gustar lo que yo me pongo. Amén, gloria a Dios. La cruz nos recuerda quién es Dios. Padre, Salvador, amigo. Para el que no ha tenido un padre, es bien difícil al principio aceptar el amor de Dios. Pero yo le quiero dar una buena noticia. Él te formó con sus manos. Él sabe tus debilidades. Él sabe en qué tú eres bueno y en qué eres malo. Y en la parte en que no eres tan fuerte, Él te va a fortalecer. Porque Él lo promete en su palabra. Mantente humilde. Todo lo que Dios te dé, siempre dale gloria a Dios. Siempre entiende
que todos sus logros son gracias al favor y la gracia de Dios, la gracia inmerecida que Dios nos ha dado. ¿Quién soy yo? Amada, amado. Él nos perdonó y Él nos ha llamado. Y cuando a veces decimos, no, pero es que yo no me quiero parar ahí al frente, mi amor, tú estás construyendo tu testimonio. Háblale a tu compañero, háblale a tu primo, háblale de cuando vas al supermercado, dale una sonrisa, dile, Cristo te ama. Si no te atreves porque eres principiante, simplemente sonríete y declara sobre él una bendición, lo que sea. Comienza la conversación. Yo soy de las que si le doy una pantalla, ay, pero qué linda esa pantalla. Y por ahí sí me dice, ay, me gusta entonces, ay, gloria a Dios. Ahí se me sale, ¿tú eres cristiana? Yo, amén, gloria a Dios, mira, voy a tal sitio. Si estás buscando una iglesia, yo voy a tal sitio. Cuando una persona entra a mi casa, yo le digo, esta persona, Señor, mientras yo le estoy lavando la cabeza, yo comienzo a bendecirla. Porque cuando yo comencé a trabajar como estilista, me acuerdo que había una líder en la otra iglesia y dijo, el Señor me dijo que ungiera tus manos. Y que cada vez que esa persona, que tú tengas una persona, tú tienes que orar por esa persona. Y no te estoy diciendo que le grites. Mientras tú le estás lavando la cabeza, relájala y en tu mente comienza a declarar bendición sobre esa persona. Y si yo no hago eso, y esa persona se va y yo le digo, espérate mamá, yo tengo que hacer algo. Y yo le doy un abrazo. Y yo tengo mucho cuidado porque a veces uno no puede ser muy agresivo en cuanto a como hablarle a esa persona, que Dios me dice que no. Tú tienes que a veces escuchar a la persona para tú saber dónde está esa persona. Hay personas que han venido a una iglesia y han sido lastimadas. Mira, a veces nosotros cuando hacemos el grupo de chicas, que yo voy a invitar a alguien, yo le digo, ay, vente que tenemos un compartir de chicas. Yo no le digo que es para la iglesia. Yo no le estoy mintiendo. Es un grupo de chicas. Amén. Eso se llama estrategia. Estrategia. Cuando se encuentran, mira, gloria a Dios. Su Heidi fue el resultado de una amiga que la trajo a un grupo y se quedó con nosotros. Y qué bendición eres tú y tus nenes. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo dio todo. Pero todo. Él estuvo en la tierra y se convirtió en hombre. Él sufrió. Él predicó. Él ha sido el ejemplo, el único ejemplo de perfección aquí en la tierra. Él es nuestro ejemplo a seguir. Solamente porque Él vio una necesidad de una humanidad que podía ser destruida por el pecado. Y Él decidió dar su vida para darnos la oportunidad que nosotros a veces tomamos por menos. Porque no ponemos una excusa cuando vamos a Target, que a mí me gusta mucho, o cuando vamos a Ross. ¿Verdad que Muel? Ajá, a mi nena le gusta ir a Ross. Pero a veces ponemos excusas para venir a la casa de Dios y escuchar su palabra. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestras prioridades. Tu primado debe de ser Dios. Cuando a veces yo escucho a las muchachas hablando, ellos dicen, yo sufro por mi familia, yo sufro por mi hermano, yo sufro por todas las personas que nos rodean. Y yo le digo, entrégaselas al Señor. Sigue dándole un buen ejemplo. La responsabilidad tuya es solamente ser un ejemplo, dar tu testimonio cuando te den la oportunidad. Lo demás el Espíritu Santo lo va a hacer. Ya eso no está en tus manos.
tú sigue enfocada o sigue enfocado, que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. En Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vuelve y lo repite. No sé cuántas veces la palabra de Dios dice que Él murió por nosotros. Pero me recuerdo que esta mañana yo me levanté y cuando leí eso yo digo, ay Señor, y empiezan las lágrimas a bajar y el Señor me empieza a mostrar su amor y yo digo, Señor, yo no te merezco. Discúlpeme que he estado toda esta semana así. La cruz no es solo un símbolo, es un lugar donde nació nuestra fe. En la cruz entendemos cuánto valemos para Dios, cuánto Él nos ama, cuánto Jesús nos ama, cuánto costó nuestra salvación. Mi amor, yo les voy a decir una cosa, si yo me corto el dedo, cuando me corto con la tijera, yo tengo un dolor. Imagínense por el proceso que pasó Jesucristo cuando le clavaron sus manos, cuando le clavaron sus pies, cuando le pusieron esa corona de espinas, cuando lo maldecían, lo escupían. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Dios mío, ¿cómo es que yo estaba ignorando eso? Perdóname. Eran como las 3 de la mañana, yo no sé, yo creo que yo estoy más sentimental porque yo no he dormido. Porque el Señor me seguía mostrando cosas y era tan overwhelming, era, ¿cómo se dice eso en español? Mira, era abrumador. Gracias. Y yo decía, Señor, gracias por mostrarme lo que yo tenía que ver. Cuando miramos la cruz, recordamos que no fue religión lo que nos salvó, fue una relación con Cristo. En Filipenses 2:7 dice, sino que renunció a lo que eras suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Voy a leer hasta el 12. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Hay veces que alguien nos ofende y nosotros nos sentimos, ay, Dios mío, nos humillaron. Yo no le voy a hablar a esa persona porque esa persona Él se humilló sin hacer nada. Por eso Dios dio el más alto honor, el más excelente de todos los nombres, para que ante este nombre concedido a Jesús dobla en todo, en las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, dice, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanle. Mas ahora estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Me gusta la versión de la Reina Valera porque es algo en específico que dice, ocuparse de vuestra vida, salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos que aprender a ser celosos con nuestra salvación. Si hay algo que va a poner en peligro tu salvación, tu relación con Dios, la palabra de Dios dice que no estés dándole de frente. Tú no tienes que estar peleando con Satanás. El Señor lo reprenda, ya él está derrotado. No le des autoridad sobre tu vida. La palabra de Dios dice que huyas de él. Como hizo José. Si José hubiese, en el Antiguo Testamento estábamos hablando del que los hermanos lo traicionaron, donde lo vendieron por un sueño. Él soñaba, el Señor les revelaba. ¿Y qué sucede? Que cuando tú ves ese tipo de cosas y tú ves esas injusticias, tú dices, Señor, ¿qué es esto?
Pero era aún con todo y eso, Dios le daba un favor y una gracia porque él amaba tanto a Dios. Y la esposa del jefe de él trató de seducirlo, y él ¿qué hizo? Él se fue desnudo y dejó que se quedara la ropa, pero dijo, yo no voy a pecar. Yo no voy a pecar. Con todo y con eso fue preso injustamente. Pero él era tan amador de Dios. Y Dios le daba un favor y una gracia que incluso en la cárcel, él comenzó como un prisionero cualquiera y fue ascendiendo. ¿Sabes por qué? Porque eso lo hace Dios. A veces nos concentramos tanto, ay, estoy pasando por este proceso. Mira, el proceso lo que hace es que te está preparando para la bendición grande que viene para tu vida. Mientras más difícil se ponen las cosas, más grande va a ser la bendición en tu vida. No te des por vencido. No te des por vencido. Tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros, que nos promete vida eterna. Y nosotros tenemos que pararnos firmes y creer en lo que dice su palabra. No podemos jugar al que hoy soy cristiano y mañana soy del mundo. No, no seas tibio. Dice su palabra que Él te va a vomitar de su boca si estás entra y sale. Párate firme. Si no lo habías hecho anteriormente, hoy toma la decisión. Y dile, Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Sigue mostrándome qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Amén. El número 2, señala de que necesitamos volver a la cruz. Servimos pero sin pasión, lo que me estaba pasando a mí. Lo estaba haciendo una costumbre. Conocemos de Dios, pero no lo estaba buscando como debería de hacerlo. Estaba tan ocupada con las responsabilidades diarias que aparecía esto y eso era primero. Y aparecía esto otro y eso era primero. ¿Y qué pasó? Dios no es tu primado. Dice que amarás a tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Lo estamos haciendo? Vamos a autoanalizarnos. ¿Verdaderamente Dios es tu privado? ¿Dios es tu primado? Pregúntate eso hoy. A veces las pruebas vienen para hacernos a nosotros ¿qué? Despertar. Para que tú vuelvas al principio, al primer amor. Porque Él quiere darte cosas buenas. Él no te promete aquí que tú vas a vivir una vida color de rosa. Él dice que tú vas a sufrir, que vas a pasar vicisitudes. Él dice que las cosas se van a poner difíciles cuando tú decides servirle a Él. Pero en medio de eso, ¿sabes qué? Él te da paz. Él te da entendimiento. Y mientras más tú lo escudriñas, mientras más tú lo conoces, más tú lo amas. Pero tienes que hacer tu trabajo también. Dios es un caballero, Él no te va a obligar a ti a servirlo. Eso lo hace Satanás, el Señor lo reprenda. Jesús llega, toca la puerta, si tú no le abras, Él no va a entrar. El enemigo, ¿tú sabes lo que hace? Él abre sin preguntar y trata de entrar como un pillo, como decimos en Puerto Rico, un ladrón. Porque que hay personas de Costa Rica, de Venezuela, y a veces pues se me queda lo puertorriqueño. Ejemplo de la Biblia en Mateo. Dice, Pedro caminó sobre las aguas. Jesús le dice, ven, camina, ¿verdad? Y comenzaron las olas bien fuertes. Y él hace esto, en vez de quedarse concentrado en Dios, como a veces hacemos nosotros, que viene esta distracción y hacemos así. Y el Señor te está diciendo, mírame a mí, porque te vas a distraer y te vas a escocotar. Y tú vuelves otra vez, mírame a mí. Él deja de mirar a Dios y ¿qué pasa? Que él comenzó a hundirse. Él comenzó a hundirse. No nos hundamos. Dice que caminemos sobre las aguas. Que caminemos por encima del problema. Que le entreguemos nuestras cargas a Él. A veces nosotros nos creemos buzos. El Señor nos perdona. Dice que arroja eso a lo más profundo de la mar. ¿Y sabes qué tú haces? Te pones el traje de buzo y vas y buscas el pecado otra vez. Él no quiere que tú cargues eso. Él quiere darte cosas mejores.
Él quiere darte cosas nuevas. Porque tú eres su hijo amado, su hija amada. Historia 2. Sansón permitió que sus deseos lo apartaran de su llamado. Y esto se encuentra en Jueces 16. El secreto de su fuerza se lo dijo a la persona equivocada. ¿Cuántas a veces nosotros tenemos amigos que pensamos que son nuestros amigos? O tenemos una pareja que el Señor te dice, esa persona no te conviene. Estás haciendo yugo desigual. A Dios no le agrada. Como quiera lo haces, ¿y qué sucede? Que después vienen las consecuencias y tienes que decir, Señor, ayúdame. Él te va a ayudar, pero no era lo que Él quería para ti. Él quiere darte algo mejor. Las consecuencias de haber dicho su secreto que le habían advertido que Él no podía decirle a nadie. Porque era su secreto. O sea, si Él le cortaban el cabello, Él perdía la fuerza. Dice, perdió su fuerza, su libertad, su vista. Lección, jugar con la tentación debilita nuestra vida espiritual. Número 3. Una de las personas que yo más admiro en la Biblia, y les voy a decir por qué, porque me gusta seguir su ejemplo. David, en un momento dado de distracción, cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a Urías. ¿Quiénes saben un poquito de la historia de David? Él era un hombre escogido de Dios, lo escogieron entre todos sus hermanos, él era más joven, el pastor, el sencillo, el que no tenía como que mucho dinero, él era el más sencillo. Pero ¿sabes qué? Él era el más ungido, el que verdaderamente miraba a Dios. Dios lo escoge, pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel se empeñó en Saúl. Y él tenía que vivir al principio escondido, luchó, peleó, y mientras él se mantuvo luchando, peleando en esa batalla, él nunca le faltó a Dios. Pero se puso cómodo. ¿Cuándo nos podemos cómodos a veces? Y ay, esto me gusta. Y ay, no voy a llegar allá, porque, ay, no, quiero quedarme en mi casa, estoy cansado. Y yo no estoy diciendo que humanamente tú necesitas descansar y coger vacaciones. Pero cuando lo haces de costumbre, es bien peligroso. Bien peligroso. Consecuencias y conflictos, dolor en su familia. El hijo nacido de esa relación murió. Él mandó a matar a uno de sus guerreros, lo puso al frente de la batalla. Y cuando nace el hijo, él oró, él se desgarró las vestimentas, pero ¿saben qué él hizo? Él murió, el bebé murió, él se fue, se bañó y lo primero que hizo fue darle gloria a Dios. Y ahí podemos ver que se crea un salmo, que es el Salmo 51, y solamente voy a decir una parte. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y cuando tenga la oportunidad, léalo. Porque créanme que le va a ministrar su vida. Esto es algo que él le declara a Dios. Tú no ves en ningún momento donde él dice, Señor, por culpa tuya, mira, dejaste que muriera. No. El Señor, tú todo lo sabes. Pon en mí un corazón nuevo, limpio. Porque él sabía quién era Dios. Por eso es que Dios decía que él era ¿a qué? Conforme a su corazón. Porque cuando él cometía errores, él no venía y le echaba la culpa a Dios. Él se hacía responsable de sus acciones. Del amor a la compasión. En Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Eso hace Dios. Cuando vuelvo a la cruz, empiezo a ver personas, no problemas. Siento carga por los perdidos. Dejo de juzgar y empiezo a amar. La compasión en el puente entre la cruz y la misión. Primer amor. Es lo que yo quiero que tú vuelvas hoy. Para el que se siente lejos de Dios, comienza a orar. Que todo lo que tú hagas en tu vida tenga un propósito. Que todo lo que tú vayas a hacer, tú sepas que es para darle gloria a Él.
Cuando hablar con Jesús era natural, no forzado. Cuando llorabas en su presencia con gratitud. Mis hermanos, yo he tenido una semana llena de bendiciones. Yo he llorado y he llorado y yo he sentido como mi alma se ha limpiado. Y te digo, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú todo lo haces perfecto. Yo lo único que tuve que hacer fue humillarme. Y no me lo merecía, pero por su favor y su gracia, Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Si Dios te perdonó, no sigas en el pasado. No permitas que tu pasado defina tu futuro. Él te quiere dar cosas nuevas. La cruz nos devuelve el origen, la humildad, gratitud y pasión por Cristo. El número 3. ¿Cómo llegamos de la cruz a la misión? Hay 4 pasos. Tienes que buscar la intimidad con el Señor. Sin intimidad no va a haber fuego. Y cuando hablamos de fuego, no es el fuego que te quema. Sí, va a quemar que tu yugo, tu falta. ¿Qué más, Pastor Eddie? Te limpia. Amén. Había una de las cosas que nosotros estábamos viendo, de los elementos que estábamos hablando el martes. Y un ejemplo era una moneda, ¿verdad? Y para que esa moneda coja brillo, tiene que pasar por un proceso de fuego. Y un fuego bien alto. De la misma manera, las prendas que a veces ustedes ven, que se ven bien bonitas, bien brillosas, tienen que pasar por un proceso de un fuego bien caliente para que pueda salir así de hermosa. Pero lo que sale ahí es un oro tan refinado, como dice su palabra, que a veces nosotros decimos, Señor, Padre, yo sé que duele, pero Señor, hazme nueva. Pero ten cuidado, sabes que vas a pasar por un proceso que le tienes que pedir al Señor que te guíe, que te dirige, que te dé la paciencia, que te dé la fuerza para tú poder sobrellevar eso. Y Él lo va a hacer, yo te lo garantizo. Amén. Él quiere sanarte. ¿Cuántos hemos estado heridos? Hemos ido a iglesias o hemos sido heridos por nuestros padres, por nuestras... Las personas que se suponen que nos cuiden, las personas que se suponen que nos den amor, que nos protejan. Hay tantos hijos que hemos sido lastimados, pero tú vas a tomar la decisión si tú sigues cargando esa maldición generacional o si vas a hacer una generación nueva. Yo en mi casa, mi esposo y yo decidimos hacer una generación nueva. Y estamos aquí, somos los únicos en la familia que somos pastores asociados. Tenemos casa propia. Tenemos un nene especial. Nosotros tenemos 4 hijos. ¿Cómo lo hicimos? Yo no sé, lo hizo Él. Nos dio la sabiduría y lo pudimos lograr. Amén. Has sentido el rechazo, la culpa y el miedo. Él quiere que tú dejes todo eso. Aprende. Si tienes un rechazo, júntate con la persona que te acepta. Pero tiene que ser un hijo de Dios. Si tienes culpa, libérate. Él no quiere que tú cargues con eso. Si tienes miedo, di como dice la palabra. Señor, tu palabra dice que yo soy ¿qué? Fuerte en Él. Declara la palabra de Dios. Yo te garantizo a ti que la palabra tiene tanta vida para tu vida, que cuando tú declaras eso, lo que está muerto tiene que revivir. Los huesos que estén muertos, secos. Vemos ejemplos en la palabra. Amén. Compasión. Dejo de vivir para mí, me niego a mí mismo. Empiezo a ver a otros. Acción. Evangelizar no es un evento, es un estilo de vida. Orar por alguien. ¿Necesitas algo? Vamos a orar. Pero también guíalo a resolver su situación si es posible. Escuchar, invitar, acompañar y discipular.
Ese es el trabajo de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Te necesitamos a ti para poder hacerlo. Porque nosotros no lo podemos hacer todo. Nosotros te necesitamos a ti. Si Dios te trajo aquí, no es casualidad. Dios quiere que tú seas un instrumento de Él para Él hacer lo que Él quiere hacer en tu vida y en la vida de otras personas que están esperando a que tú tomes la decisión. Amén. En 1 de Juan 1:3 dice, por lo que hemos visto, oído, eso anunciamos. Si tú escuchas la palabra de Dios, tú la vas a anunciar. Amén. Y esto es lo último. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Porque yo quiero que Dios comience a trabajar en tu vida. Que esta palabra tú te la lleves para tu casa, para donde quiera que tú vayas. Y que tú comiences a hablar diferente por la palabra. Y para nosotros poder ayudarte es importante que tú busques la información que tenemos de los servicios, de las cosas que ofrecemos en la casa de Dios, para nosotros poder discipularte, para nosotros poder dirigirte. Nosotros estamos dispuestos a hacer el trabajo, pero necesitamos personas que vengan y reciban esa palabra. Créame, nosotros nos preparamos. Nosotros hacemos reuniones casi toda la semana. Una semana sí, una semana no. Y si nos tenemos que reunir semanal, lo hacemos. Aunque a veces lo hacemos detrás de las cortinas, siempre estamos constantemente trabajando por las necesidades de ustedes. Estamos aquí para ti. Amén. Hazla, dice el Señor, llévame a la cruz otra vez. Dile, recuérdame cuánto tú me amas. Y principalmente, cuánto yo voy a comenzar a amarte. Señor, reaviva en mí la pasión, la compasión y despierta el fuego del Espíritu Santo. Rompe mi comodidad. Vuelvo y lo digo, rompe mi comodidad. Hazme una persona nueva. Envíame a mí.